Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. Nadie más. Inge, antes de comenzar la clase le iba a pedir un favor, que si me podría ayudar subiendo las clases grabadas a la plataforma. Está subido. Es que no es cuestión de subir las clases. Tienen que asistir también. Tienen que asistir. Está subida la de lunes, está subido. Falta la de ayer. Y Inge ya la revisó. Sí, pero tienen que asistir. Las clases de lunes está. La clase de lunes está. Falta la de ayer. Entonces, una vez que terminemos para subir la de ayer. ¿Estás ahí, Milena? Sí, Inge. Y los otros dos compañeros, ni siquiera estoy saludando y no contestan. Buenos días, Inge. Buenos días. Y el otro, el Brian. Ya, entonces iniciemos. Ya. Entonces, dentro del capital de trabajo que estábamos viendo, la relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Y habíamos determinado que se basa en dos fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos, Brian? No lo escuché. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se basa
La relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. La solvencia y la liquidez. No, no, ayer vimos. Ese es el problema. Ese es el problema, que ustedes al no prender la cámara dejan así y no atienden la clase y se dedican a hacer otras cosas. Y luego dicen que no tienen cámara, que se ha dañado la compu. No, es que por lo menos tienen que estar en la clase. Ayer vimos, ayer pusimos, ayer hicimos eso. ¿Cuáles son los dos fundamentos? Clarito quedó el día de ayer. ¿Cuáles son, Brian? Ese es el problema. Verán que tienen falta, oirán. Ese es el problema. Ponen simplemente, no prenden la cámara y luego ¿qué? Entonces, o si tienen, atiendan la clase, pero no tienen, no anotan nada. Ayer pusimos cuáles son los fundamentos en los que se basa la relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Si el capital de trabajo aumenta, entonces la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Ya, ese. No me preguntes, Milena, tienes que hablar segura de lo que dices. Sí. Sí, correcto. ¿Y el otro? Cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo Y aumenta. el riesgo aumenta. Eso. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar nosotros. ¿Sí? Cojan por ahí un cuadernito, las clases, el documento tienen ustedes. Ya se les envió, ya les voy a enviar el otro documento. Las clases del día lunes están grabadas, están subidas. Como les decía, ahora subo las de ayer y así voy subiendo de un día a otro. Sí, pero es importante que ustedes entiendan, que ustedes hagan. Dicen en el ejercicio, ese ejercicio que hicimos en lo que tiene relación con el capital de trabajo. ¿Sí? ¿Para qué ese ejercicio que hicimos anteriormente? Se les recomienda, esa es una recomendación de la técnica financiera, para que las empresas tengan su capital de trabajo mayor que el pasivo corriente. Si no tienen problemas, tienen dificultades de liquidez. ¿Sí? Pero ahí era que ustedes tienen que actuar. Ahí son cosas simples, son cosas sencillas, pero ustedes son los que tienen que actuar ahí. Y tienen que también un papelito, un cuadernito, ustedes mismos hacer. Porque el momento que ustedes hacen, van a sacar, van a captar mejor y ya se van a aprender. Porque a veces cogemos, ¿sí? Si en la misma clase presencial, a veces se les olvidó una pequeña cosa por no anotar. Y están con ese pequeño inconveniente, que no les sale el resultado, que no pueden hacer esto porque no saben cómo se hace una cosa que aparentemente no es complicada. Por eso es que tienen que anotar. Entonces, estos son los dos fundamentos. Aquí estaban que pusimos. Cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Estos son los dos fundamentos de la relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. ¿Cómo se desarrolla de eso? En base a la naturaleza de las alternativas del capital de trabajo, que son los efectos de cambio en los activos circulantes o corrientes y en los pasivos circulantes o corrientes. Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Entonces, primero,
el activo corriente o circulante. No se olviden, activo corriente o circulante es lo mismo. Cambios en el activo circulante. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros cambios en el activo circulante, aumento del activo circulante y disminución del activo circulante. Y luego aumento del pasivo circulante y disminución del pasivo circulante. Son estas dos partidas que forman parte del capital de trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a resumir esto. Y usted tiene que demostrar esto, sí tiene que aprenderse, pero bien, los dos fundamentos y los efectos de cambio. Entonces tenemos el activo corriente o circulante. Y esto tenemos que demostrar. Esto tenemos que demostrar. Ya vamos a hacer el ejercicio respectivo para que ustedes le vean. Ya. Entonces tenemos primero el activo circulante. Está en el documento. Entonces vamos a repetir lo que está en el documento ampliando la explicación. El primero, efecto de un aumento. ¿Qué es lo que se establece con efecto de un aumento? Esto, por favor, copien. Esto tienen que aprenderse. Cuando el activo corriente o circulante, cualquiera de los dos nombres, es lo mismo. Aumenta. Respecto del activo total, clarito, respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces esto, como les decía, tenemos que comprobar, tenemos que hacer el ejercicio respectivo para ello. Entonces estas son las alternativas de la rentabilidad y el riesgo con respecto a estos efectos de cambio del capital de trabajo relacionado con el activo corriente y con el pasivo corriente. Entonces estamos en el activo. Efecto de un aumento. Y el otro, el efecto de una disminución. Efecto de una disminución. Cuando el activo corriente o circulante disminuye respecto del activo total, cuando el activo corriente o circulante disminuye respecto del activo total, la rentabilidad
aumenta y el riesgo aumenta. La rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Esos son los efectos que se producen. Sí, nosotros podemos aumentar el activo corriente o podemos disminuir el activo corriente. El segundo, entonces está relacionado con el pasivo corriente o circulante. Pasivo corriente o circulante. Igualmente tenemos efecto de un aumento y efecto de una disminución. Efecto de un aumento. Ya. Cuando el pasivo corriente o circulante aumenta respecto del activo total. La rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Y el segundo efecto, igualmente para el pasivo corriente, efecto de una disminución. Cuando el activo corriente o circulante disminuye respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces, estos son que se basan en los dos fundamentos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo. Efectos de aumento y disminución del activo corriente y los efectos de un aumento o disminución del pasivo corriente. Entonces, como está dado, ¿sí? Se aumenta el activo corriente, es con relación al activo total. Se aumenta el activo corriente, es inverso a la rentabilidad y al riesgo. Si aumenta el activo corriente, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. ¿Sí? Entonces, los efectos de cambio que se producen en el activo corriente son inversos a la rentabilidad y al riesgo. Cuando el activo corriente o circulante disminuye respecto al activo total, rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Sí? Entonces, esto no tienen que olvidarse. Si aumenta el activo circulante, lo inverso, la rentabilidad disminuye, riesgo disminuye. En cambio, si disminuye el activo corriente, la rentabilidad, lo inverso, aumenta
y el riesgo aumenta. En cambio, en el pasivo corriente o circulante, estos efectos son directos, no son inversos. Son directos. Si aumenta el pasivo corriente, aumenta la rentabilidad y el riesgo. Y si disminuye el pasivo corriente o circulante, la rentabilidad y el riesgo también disminuye. Entonces tienen que ir juntos la rentabilidad y el riesgo. Si aumenta la rentabilidad, también va a aumentar el riesgo. Si disminuye la rentabilidad, también va a disminuir el riesgo. Entonces en esto se basan los dos fundamentos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y al riesgo. Entonces aquí tienen ustedes cambios y todo eso, lo que hemos resumido. Y existen 4 combinaciones de estos efectos de cambio entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Cuáles son estas 4 combinaciones? Los efectos combinados, ¿qué se llama? Del activo corriente y del pasivo corriente. Entonces, primero, cuatro combinaciones de estos efectos de cambio. Ya. Entonces, primero, aumento del activo corriente y aumento del pasivo corriente. Entonces, aquí va a aumentar, estos efectos de cambio va a aumentar tanto el activo corriente como el pasivo corriente. Entonces, ahí tenemos la primera combinación de estos efectos de cambio. La segunda, el orden no interesa. Lo que hay que ver es lo que sucede en el ejercicio. ¿A cuál de estas alternativas de efectos de cambio pertenece el ejercicio? Disminución del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Aquí los dos, tanto el activo como el pasivo, disminuyen. El tercer efecto de cambio. Aumento del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Aumento del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Y el cuarto, disminución del pasivo corriente y disminución del activo corriente y aumento del pasivo corriente.
Son estos 4 efectos de cambio que se producen. Y nosotros tenemos que demostrar esto. ¿Sí? Por separado y luego hacemos el efecto combinado. Entonces, en definitiva, son 4 tipos de ejercicios que se presentan. ¿Sí? Esto va a estar dado en la parte del formato del ejercicio. Ahí nosotros tenemos que fijarnos si ha aumentado el activo corriente o ha disminuido. Y también nos vamos a fijar si ha aumentado el pasivo corriente o ha disminuido. Para determinar los 2 fundamentos del capital de trabajo y para comprobar estos efectos de cambio, de un aumento, de una disminución en el pasivo, en el activo y en el pasivo corriente. A ver si esto es real, a ver si esto tenemos que comprobar. No real, sino que tenemos que comprobar que es cierto. ¿Sí? Tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente. Efecto de un aumento o una disminución. Entonces, para lo cual nosotros establecemos por separado los pasos que se tienen que hacer. Por favor, anotarán para que tengan a la mano y ustedes puedan desarrollar el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Entonces, primero relacionado con el activo corriente. Sí, en donde vamos a tener nosotros 2 situaciones. Una situación original y una nueva situación. ¿Sí? La nueva situación es cuando se produce el cambio, ya sea de aumento o de disminución, en este caso en el activo corriente o circular. Entonces, los pasos que vamos a hacer nosotros. Primero, determinar el capital de trabajo. Yasmín, ¿a qué es igual el capital de trabajo? Es igual a activo corriente ¿Ya? menos pasivo corriente. Correcto. Menos el pasivo corriente. Así tiene que ir la información financiera. Sí, por eso tenemos nosotros las normas internacionales de información financiera. Dicha información, igual como la información contable, es universal y por lo tanto debe ser entendible en todas partes del mundo. Si nosotros ponemos de esta manera, capital de trabajo, escribiendo así, ¿sí? De esta forma, y si traducimos a cualquier idioma, le van a entender. Pero si nosotros ponemos un sinnúmero de siglas o abreviaciones, no nos van a entender. Entonces, primero hay que poner de esta forma y luego representarlo. ¿Sí? Te puede poner luego una especie de simbología esto. Lo que hemos puesto nosotros anteriormente cuando hicimos de los índices, pero así se pone. Todo esto tiene que ir. Muchas veces dice se sobreentiende, no es cierto. Como les digo, son informaciones
universales. ¿Sí? La información contable, información financiera es universal. Y tenemos que poner bien claro para que se entienda. Entonces aquí le podemos representar nosotros como hacíamos capital de trabajo, otros le ponen la C, CT, ya va en lo que tiene relación con cada autor. Es libre de hacerlo eso, pero primero tiene que poner esto de esta manera. Esto. Entonces, si encuentran cualquier libro, van a encontrar de esta forma. Primero esto y luego cómo le abrevian eso. En definitiva, esa fórmula, ¿no? Activo corriente menos el pasivo corriente. Segundo. Determinar el índice del activo corriente respecto del activo total o en relación al activo total. Entonces, este índice va a ser igual. No importa que nos demoremos para que ustedes tengan claro. Son aplicaciones de fórmulas, ¿no? Pero aquí sí es el orden que se establece dentro de esto. Activo corriente sobre el activo total. Nos podemos poner nosotros el índice va a ser igual. AC sobre PC. Cero. Determinar la rentabilidad, utilidad, respecto del total de activos. Inge, ¿por qué activo total sobre, perdón, activo corriente sobre pasivo corriente? Perdón, es acá. Ya. Activo es. Activo total. Ya. Determinar la rentabilidad utilidad respecto del activo total. Entonces aquí vamos a tener activo corriente más el porcentaje de rendimiento. Entonces aquí vamos a tener nosotros un determinado valor, el momento en que el valor del activo corriente le añadimos ese margen de rentabilidad o de rendimiento.
Vamos a tener un valor cualquiera que sea, ¿no? Entonces tenemos igualmente el activo fijo. Igualmente más el rendimiento de dicho activo fijo. Ese es mi valor. Y luego vamos a tener el total de rendimiento. Vamos a sumar esos dos valores. Sumamos esos dos valores. Y finalmente sacamos nosotros las utilidades o rendimiento respecto del activo total. Que esto va a ser igual. Al total del rendimiento menos el total de activos. ¿Sí? Entonces son estos tres pasos que se dan o que se aplican tanto el momento en que tengamos la información inicial o dicha información también llamada original. Y luego cuando se produce el cambio de aumento o disminución en el activo corriente, que sería la situación nueva o la nueva situación. Se aplica los mismos pasos. La una con los datos originales y la otra cuando se produce este cambio, este efecto de cambio. Entonces, el momento